diciendo que iba a haber otra vez parcial. ¿Me escuchan? Chicos, Doctora, sí, el parcial era para el lunes 3, pero creo que se va a correr, pues se va a mover la fecha. Sí, bueno, doctora, porque no queda para sé, el no 10. sé si estos temas míos entrarán aquí o entrarán en el tercer parcial. De todas maneras, preguntamos, yo voy a apagar mi cámara entonces y voy a empezar a compartirles el tema que vamos a ver hoy, porque como es larguito, pues entonces vamos a empezar la clase. Yo creo que ya estamos suficientes y entonces vamos a comenzar la clase. Ahí se ve. Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a estudiar eso, el endotelio vascular. ¿Qué es ese endotelio vascular? Vamos a hacer la definición de qué es, las características de cómo está conformado el endotelio, toda la fisiología del endotelio. Por lo tanto, el endotelio es esa capa epitelial que tapiza generalmente todos los vasos sanguíneos. Esa capa epitelial que tapiza todos los vasos sanguíneos, pues es una película diáfana realmente de una sola capa de células que recubren entonces la superficie vascular básicamente. Es ubicuo, ¿qué quiere decir? Pues que él realmente, a no ser de que le pase algo, él no reacciona. De tal manera que él está tapizando todos los vasos del organismo. Por eso se dice que es el órgano más grande, incluidos los vasos linfáticos, tienen endotelio. Está situado en dónde? Pues en una posición estratégica entre el fluido de la sangre y las paredes vasculares. ¿Y esto para qué? Pues le permite actuar como un receptor, como un transmisor de señales. Por lo tanto, es muy importante ese epitelio vascular. Dijimos entonces que es el órgano más grande de toda la economía corporal, tiene una superficie de 400 a 1000 metros cuadrados y un peso de 1600 gramos básicamente. Además, contiene muchísimas células. Miren que tiene alrededor de 1.2 billones de células. Ese endotelio está donde? Aquí en la parte interior de los vasos sanguíneos que recubren los vasos sanguíneos en la íntima básicamente. No es una capa uniforme, generalmente pues es un tejido especializado que cambia su morfología según la función y la localización donde se encuentra. Estas células están orientadas, como ven aquí, en forma paralela, en dirección al flujo sanguíneo, lo podemos ver, pero también en algunas partes tiene bifurcaciones longitudinales o ramificaciones generalmente de tipo como romboidal. Es el principal órgano de regulación vascular. Allí lo vamos a tener como regulador vascular básicamente. Por lo tanto, entonces, en una capa de un vaso sanguíneo, pues vamos a tener la túnica adventicia, la túnica media y la túnica íntima. En la adventicia, básicamente, pues también entonces va a estar irrigada por la vasa vasorum y los nervios vegetativos también, mientras que en la túnica media va a haber una membrana elástica externa, básicamente, que conforma entonces esa túnica media, y en la túnica íntima hay varias capas, una que es la membrana elástica interna, otra que es la membrana basal, que está constituida de tejido conjuntivo, y otra capa que es el endotelio propiamente dicho. Por lo tanto, allí tenemos entonces muchas capas que recubren un vaso sanguíneo.
¿Qué pasa entonces en esa recubierta de los vasos sanguíneos? Pues está formada por una cantidad de células, células que se unen básicamente entre sí. Esta célula de aquí se une con esta otra célula por medio de ¿qué? Por medio de comunicaciones que están junto a la célula. Esas comunicaciones, ¿cómo se llaman? Pues células ocluden, uniones gap generalmente, y uniones estrechas, que permiten pues la comunicación de una célula a la otra, básicamente. Por lo tanto, esa unión entre las células endoteliales varía desde un simple contacto entre membranas de las células propiamente dichas o puentes de unión denominados desmosomas. Entonces, estas comunicaciones desmosómicas permiten la interacción desde el interior hasta el exterior o de una célula a la otra, básicamente. ¿Cómo está constituido entonces esas células endoteliales? Dijimos esa capa de células endoteliales que está aquí en la luz del vaso sanguíneo, pues descansa sobre ¿quién? Sobre una membrana basal. Y debajo de esa membrana basal, dijimos, estaba la íntima vascular, que estaba compuesta por fibronectina, por colágeno, generalmente, o por fibroblastos, que sostienen entonces ese endotelio básicamente. Por lo tanto, tiene células de revestimiento, son las células de revestimiento vascular más profundo, tienen sostén de las células endoteliales, que es la membrana basal, y esa membrana basal, dijimos, tenía un tejido conectivo subendotelial compuesto de fibroblastos, colágeno y músculo liso también. Esa membrana celular generalmente presenta estas invaginaciones, de tal manera que esas invaginaciones que presenta esa membrana básicamente se denominan cavéolas, y esas cavéolas están recubiertas de unas proteínas que se llaman clatrinas. ¿Qué son esas? Pues básicamente son glicoproteínas asociadas a esas cavéolas endoteliales u orificios que ligan heparina con una gran afinidad. Por lo tanto, la proteína más importante de esas cavéolas es la clatrina, generalmente, y la caveolina. Están allí, pero además, pues también como esa membrana tiene una bicapa de lípidos, pues esa bicapa de líquidos también es una zona rica en colesterol y esfingolípidos básicamente. ¿Cuáles son entonces esas funciones del endotelio? El endotelio es un órgano multifuncional. ¿Qué quiere decir? Él puede hacer vasodilatación, vasoconstricción, puede hacer agregación plaquetaria, puede hacer una infinidad de funciones que las vamos a ir viendo. Lejos de ser esa barrera, antiguamente se creía que era una barrera de permeabilidad de esa pared vascular del endotelio que interactuaba generalmente con los componentes sanguíneos, con las células de músculo liso vascular y con las células de la matriz extracelular. Pero ahora se ha visto con los estudios de que esas células endoteliales son sensores o son transductores de señales, de tal manera que con esas proteínas recibe señales para hacer segundos mensajeros y actuar de forma autocrina, paracrina o endocrina. Por lo tanto, entonces, allí responde a señales básicamente. ¿Cuáles son las funciones constitutivas del endotelio? Básicamente, las funciones son la barrera selectiva, el tono vasomotor, básicamente la proliferación de células del músculo liso vascular. También ellos hacen respuesta a ese sistema inmunológico. También interactúa en el metabolismo de las lipoproteínas porque ellas están navegando por el torrente sanguíneo y pues lógicamente controla la homeostasis vascular. Entonces allí juega un papel muy importante con funciones
constitutivas muy definidas. ¿Cuáles son esas funciones constitutivas del endotelio? Pues dijimos, es esa barrera que separa entonces el torrente sanguíneo con esa pared interna y esa membrana. Regulación del tono vascular, de tal manera que él regula entonces ese tono vascular, regulación de la proliferación de células de músculo liso vascular, haciendo acción antiproliferativa, regulación de respuesta inmunitarias, haciendo función antiadherente y propiedades antiinflamatorias, metabolismo de lipoproteínas, también regulación homeostática. ¿Haciendo qué? Actividad entonces antitrombótica y actividad anticoagulante y fibrinolítica. Veo que se están yendo muchos de clase. Ya somos personas adultas y no atendemos a las clases, pues eso ya corre por cuenta de ustedes, queridos estudiantes. En esa barrera selectiva, ¿qué pasa? Pues el endotelio mantiene esa barrera de permeabilidad selectiva y dinámica, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al tamaño, de acuerdo a las cargas de las partículas que vayan circulando por ese flujo sanguíneo, de tal manera que regula ese flujo de macromoléculas entre la sangre y el espacio extravascular. De esta manera facilita que pues el intercambio de nutrientes, ¿cuáles? Líquidos, electrolitos, nutrientes como minerales, como oligoelementos que van corriendo por ese torrente sanguíneo. ¿Qué mecanismos usa para hacer esa interacción o ese intercambio de líquidos y de electrolitos? Pues usa mecanismos que son de transporte. Por lo tanto, hace difusión simple. Puede ser que por ahí se intercambien con difusión simple sustancias o que se intercambien por difusión facilitada o por transporte activo o por endo o exocitosis básicamente. ¿Qué son esos transportes? Pues difusión simple es por gradientes de concentración que pasan nutrientes del interior al exterior por medio de esa barrera, dijimos, selectiva básicamente. Por transporte activo, ¿qué teníamos entonces? Aquí me devuelvo, transporte activo, pues sencillamente entraban sustancias aquí con gasto de energía, de tal manera que estaban acopladas a una proteína, una ATPasa, que entraban, supongamos, glucosa para salir con gasto de energía. También entonces por canales, difusión facilitada por canales o por mediadores en donde yo puedo entrar sustancias de un lado con cotransporte, supongamos glucosa con sodio que entra al interior de la célula, básicamente. O por endocitosis, que básicamente también, o exocitosis, permite entonces que haya movimiento de sustancias del interior al exterior de la célula. ¿Cómo se regula el tono vascular? Ya vamos a empezar en las funciones que tiene el endotelio. Por lo tanto, él tiene que controlar básicamente todos los procesos de mecanismo de vasoconstricción y vasodilatación, porque tienen que estar en equilibrio para poder entonces tener un flujo vascular normal. Eso hace que ese mantenimiento del tono vasomotor dependa de ese equilibrio de sustancias que libera el endotelio, que pueden ser vasodilatadoras o vasoconstrictoras. Además, también ese endotelio generalmente pues hace factores relajantes que equilibren esas acciones constrictoras que generalmente son agentes con efecto sistémico como las catecolaminas, la angiotensina y la vasopresina. De tal manera que el endotelio regula una cantidad de secreción de sustancias tanto vasodilatadoras como vasoconstrictoras. Y vamos a empezar a verlas. Tenemos entonces que esas células endoteliales poseen diferentes receptores que van a interactuar con sustancias vasoactivas.
¿Cuáles son esas sustancias, básicamente, que posee y que tienen receptores allí? Pues son la bradicinina, que con sus receptores B2, ella básicamente va a estimular la liberación ¿de quién? De óxido nítrico, de prostaglandinas I2, de factores hiperpolarizantes derivados del endotelio o de plasminógeno tisular. Eso hace la bradicinina. ¿Con quién? Con estos receptores B2. La acetilcolina, mediada por los receptores muscarínicos, básicamente, pues entonces hace que también libere óxido nítrico, prostaglandinas I2 y factores hiperpolarizantes derivados del endotelio. Esta otra sustancia vasoactiva y que van a producir pues vasodilatación. Está la adenosina, básicamente que actúa con sus receptores A2 que liberan óxido nítrico. Está la serotonina y la serotonina pues tiene varios receptores que van del 1 al 7 y aún en el 1 y en el 2 y en el 3 pues tienen 1A, 1B y 1C. Por lo tanto, entonces esos receptores 5-HT1B generalmente pues liberan óxido nítrico y prostaglandinas I2. Y arginina o vasopresina, que también es otro vasoactivo, pues con receptores entonces B1B, básicamente liberan óxido nítrico. Por lo tanto, estimulan todos que vasodilatación, porque estas son sustancias vasoactivas. Esa regulación además también la hace el endotelio. ¿Qué quiere decir? Que hace una regulación de proliferación del músculo liso vascular. De tal manera que cuando el endotelio está normal, él es antiproliferativo. ¿Qué quiere decir? Que estas células permanecen de músculo liso, permanecen normales. Pero que cuando el endotelio se altera, estas células de músculo liso pueden proliferar hacia la superficie y hacer un trombo básicamente. Por lo tanto, ese endotelio desempeña ese papel importante en mantener quiescente las células de músculo liso vascular. Agentes antiproliferativos de esas células endoteliales, pues dijimos el óxido nítrico, factores de crecimiento transformantes beta o TG-beta, que lo conocemos siempre, heparansulfato, que son entonces allí derivados entonces de los ácidos grasos, tenemos péptido natriurético C, prostaciclinas y angiotensinas 1,7. Y estas las vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el tema básicamente. De tal manera que el óxido nítrico es el principal agente antiproliferativo. De tal manera que, ¿qué va a hacer ese óxido nítrico como agente antiproliferativo? Pues va a inhibir la proliferación de células de músculo liso vascular, va a inhibir esa migración de células de músculo liso vascular hacia la superficie endotelial e inhibe la síntesis de colágeno. ¿De quién? De esa matriz extracelular. De tal manera que en ese crecimiento de músculo liso vascular tenemos inhibidores, quien promueve ese crecimiento y promotores, ¿cierto? Quien inhibe y quien promueve ese crecimiento de músculo liso vascular. Dentro de los inhibidores de músculo liso vascular, dijimos, tenemos el óxido nítrico, tenemos los factores de crecimiento transformante beta, tenemos el heparansulfato, el péptido natriurético, la prostaciclina, la somatostatina y la angiotensina 1,7. Dentro de los promotores, pues tenemos entonces el factores de crecimiento derivado de plaquetas, tenemos factores de crecimiento fibroblástico, factores de crecimiento de tipo insulina, factores estimulantes de colonias, factores de crecimiento del endotelio vascular, endotelina y angiotensina 2. Por lo tanto, allí tenemos entonces que algunas sustancias, como todas estas, inhiben el crecimiento de las células endoteliales y del músculo liso, y estas que son promotoras de
músculo liso vascular. En esas respuestas inmunitarias, generalmente, pues el endotelio normal inhibe la adhesión de estos monocitos a la superficie endotelial. ¿Por qué? Porque la sangre está circulando normalmente allí. Pero ¿qué pasa cuando se altera alguna de estas por un cizallamiento, por un roce, se rompe? Pues entonces ahí hay interacciones de las células endoteliales con esos leucocitos. ¿Y qué va a desencadenar? Pues básicamente va a desencadenar procesos que van a producir, generalmente él es antiinflamatorio cuando no tiene aquí ninguna cizalla, ninguna rotura del endotelio, pero que cuando hay algún cizallamiento o hay alguna alteración de estas células endoteliales, pues él básicamente va a liberar una serie de proteínas como proteínas quimiotácticas, llamadas entonces proteínas quimiotácticas de monocitos 1 básicamente, va a liberar interleuquina 8 o va a producir proteínas de adhesión como son las ICAM, que son proteínas de adhesión de moléculas básicamente, o las BCAM, que son proteínas de adhesión vascular y molecular básicamente, las ICAM y las BCAM. Y también libera selectinas. Y en ese momento que se liberan estas sustancias del endotelio, pues va a haber procesos de inflamación básicamente. ¿Qué pasa entonces? Si en la luz del endotelio se produce algún contacto al azar con las células endoteliales, pues básicamente se van a activar de las células endoteliales todas estas sustancias. Dijimos selectinas, básicamente que se exponen entonces a la superficie de las células endoteliales. Van a haber liberación de interleuquinas, básicamente van a haber interacciones de inmunoglobulinas de superficie como las BCAM y las ICAM. ¿Y qué van a hacer ellas? Pues van a rotar estos monocitos, van a hacer que esos monocitos se adhieran a la superficie endotelial y esa activación permite la migración hacia la íntima del endotelio, la migración de esos endocitos. ¿Para qué? Pues para que allí entonces empiecen a entrar LDL masivamente que se funden con esos leucocitos básicamente o con los monocitos y comienzan a hacer una célula espumosa que empieza a extravasar este tejido básicamente del endotelio básicamente. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a ver qué pasa con la función antiadherente. Él es antiinflamatorio, antiadherente, ¿sí? Entonces pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que el óxido nítrico, que es esa sustancia que es el factor endotelial con mayor capacidad antiadherente para plaquetas y monocitos en la superficie endotelial, se va a liberar. De esta manera, el endotelio tiene un fenotipo con una superficie que es lisa completamente, repele toda esta interacción con los leucocitos y con los monocitos en la superficie endotelial y de esa manera pues lo hace antiproliferativo. Pero cuando dijimos, aquí me devuelvo, cuando esto pasa, contactos al azar, que se liberan todas estas sustancias, mire cómo ellas extravasan el músculo liso y empiezan a hacer taponamiento de los vasos. Y ese taponamiento de los vasos, ¿a qué llega? Pues a producir propiedades antiescleróticas básicamente. Llegando al punto en que se puede tapar tanto la luz de un vaso pequeño o grande que puede producir o un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio. Entonces, esa función antiadherente la realiza básicamente el óxido nítrico. Otra función que dijimos que realiza este endotelio vascular es que él activa esta proteína
que se llama la lipasa lipoproteica endotelial. ¿Qué hace esa lipasa lipoproteica? Pues ella está en la superficie del endotelio porque como vienen corriendo por la luz vascular las lipoproteínas, bien sean lipoproteínas que se crearon en el intestino, como los kilomicrones, que son los que recogen básicamente todos los ácidos grasos, las vitaminas que no son solubles en agua y todas las sustancias que no son solubles en agua, las ensambla en unas partículas en el intestino que se llaman los kilomicrones. Pero también el hígado puede producir también otras lipoproteínas que se llaman las VLDL y que empiezan a navegar por el torrente sanguíneo. Si estas lipoproteínas kilomicrones llegan de la digestión, pues entonces las HDL que están navegando por el torrente sanguíneo le regalan un par de proteínas que se llaman la ApoC2 y la ApoB. De tal manera que esos kilomicrones junto con la ApoB48 que la tienen ellos básicamente, ellos se unen a esta lipasa lipoproteica y le dicen, como usted viene cargado de triglicéridos de la dieta, esos triglicéridos desdóblemelos, rompan. ¿Ustedes se acuerdan cómo está producido un triglicérido? ¿Que lo vieron con Patricia? ¿Quién me quiere decir cómo está constituido un triglicérido? Doctora, 3 ácidos grasos y un glicerol. Exacto. ¿Y qué uniones son esas? Y éster. Duro, Éster. dila. Éster. Son uniones estéricas. ¿De quién? De los OH del glicerol y un OH del ácido carboxílico del ácido graso, ¿cierto? Entonces salió una molécula de agua y la cadena de ácido graso se quedó pegada a esos oxígenos del triglicérido, ¿cierto? Entonces, esos enlaces, ¿qué hace esta lipasa lipoproteica? El endotelio la activa. ¿Para qué? Para que los triglicéridos que vienen, bien sea en las VLDL que produce el hígado o estos de los kilomicrones que llegan de la digestión, pues rompan los ácidos grasos. Entonces rompen ese enlace estérico, dejan ácidos grasos libres y el glicerol. Estos ácidos grasos libres que se rompen en ese triacilglicérido para poder navegar por el torrente sanguíneo tienen que unirse a la albúmina para que esa albúmina los llegue entonces a los músculos para poder hacer energética, lo lleven al tejido adiposo para que en el tejido adiposo se vuelvan otra vez a constituir unos triglicéridos que se van a guardar en el tejido adiposo. ¿Y qué pasa con el glicerol? Pues el glicerol lo devuelve al hígado. ¿Para qué? Para que en el hígado, si llegan ácidos grasos, se vuelvan a reesterificar, empaquetar en las VLDL que salen al torrente sanguíneo, o el glicerol, si es necesidad de hacer energética, de hacer glucosa, pues él puede meterse a la glucólisis básicamente. Entonces, en esa forma, nosotros activamos esta lipasa lipoproteica endotelial, que es otra de las funciones del endotelio. ¿Qué hace en la regulación homeostática? Pues básicamente en la regulación homeostática, esa actividad antitrombogénica, en condiciones normales, pues esa superficie es antitrombótica, ¿cierto? Y permite que haya fluidez en el torrente sanguíneo. Pero generalmente esa función se debe a qué? A que el endotelio libera, ¿quién? ADP, libera prostaglandinas, libera óxido nítrico para mantener esa inhibición de esa adhesión plaquetaria y de esa agregación. Por lo tanto, también depende de quién, de la carga negativa presente en las plaquetas, ¿sí?
las glucoproteínas ¿de quién? Pues de esta pared vascular. De tal manera que produce un efecto ¿de quién? De repulsión. Él repulsa básicamente esas cargas negativas, le dicen, no, quítese de ahí, no se vaya a pegar al endotelio. Y esas tres vías principales por las que el endotelio vascular controla la reactividad plaquetaria son estas tres que aparecen aquí, que es la vía del ácido araquidónico, prostacyclina, la vía de la L-arginina, óxido nítrico, y la vía de la ectoadenosina difosfatasa, básicamente CD39. Entonces, en esa forma, ese endotelio vascular controla la reactividad plaquetaria. Esas acciones anticoagulantes y fibrinolíticas, pues básicamente ya dijimos, el endotelio entonces las hace porque tiene allí un tipo de moléculas como heparansulfato, dermatansulfato, anexina 5, el factor, el inhibidor de la vía tisular, ¿cierto? También la macroglobulina, pues permiten entonces que todas estas sustancias y aún el plasminógeno tisular hacen entonces que ellas repelan sustancias que no se adhieran a esa superficie del endotelio y activen la fluidez del endotelio. Por lo tanto, tienen acciones anticoagulante y fibrinolítica. En esa homeostasis vascular, pues hay que tener un equilibrio. ¿Entre quién? Entre los procesos de vasodilatación y vasoconstricción para regular ¿qué? El tono, básicamente. ¿Con qué cantidad se bombea sangre para producir entonces eso? También regula que los procesos de proliferación y antiproliferación, que también deben estar en equilibrio para que haya un crecimiento regulado de esas células endoteliales. Porque si eso no es así y prolifera la proliferación, aumenta la proliferación, pues allí se nos va a desencadenar un tipo de apoptosis, digamos así, y un tipo de generación de crecimiento descontrolado. Y en la homeostasis, ¿qué hace? Pues básicamente controla esos procesos anticoagulantes, procoagulantes, antiagregantes, proagregantes y fibrinolíticos y antifibrinolíticos. ¿Para qué? Pues para que controle un fluido y una homeostasis corporal normal, mantenga el equilibrio dinámico dentro de las características de ese equilibrio que mantienen ese fluido sanguíneo. Además, tenemos que hay efectos disímiles de la íntima vascular. ¿Por qué? Porque ya dijimos que tiene propiedades antiadherentes, antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticas, pero también, si le pasa algo, tiene propiedades adherentes, procoagulantes, antifibrinolíticas. Entonces, mire cómo juega básicamente en el equilibrio estas características. ¿Haciendo qué? Que con estas propiedades antiadherentes, antiinflamatorias, pues libere todas estas sustancias. ¿Cuáles? Pues glucosaminoglucanos, heparansulfato, dermatansulfato, que dijimos hacen cargas negativas. Trombomodulina, prostaciclina, óxido nítrico, que van a hacer vasodilatación, ADPasas, básicamente, anexinas, inhibidores del factor de plasminógeno tisular y activador tisular de plasminógeno. O produzca sustancias agregantes antiinflamatorias y procoagulantes. ¿Cuáles? Colágeno, factor de von Willebrand, factor tisular, proteínas conectinas, como son entonces vitronectina, fibronectina, namininas, selectinas, multimerinas, activador del 2 del activador 10 de la cascada de coagulación. Estos son inhibidores de
la fibrinógeno, básicamente inhibidores del plasminógeno tisular. Entonces, mire cómo el endotelio él mismo puede producir sustancias agregantes o puede producir sustancias antiagregantes. Y vamos a empezar a verlas. De tal manera que esas sustancias vasoactivas derivadas del endotelio, dijimos, son ese óxido nítrico, la prostaciclina, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, el péptido natriurético 6, la endotelina, y vamos a comenzar entonces por cada uno de ellos. ¿Qué es el óxido nítrico? Pues dijimos es un gas dinámico soluble, generalmente difusible a través de la membrana celular y que actúa principalmente en el entorno en el que es producido. ¿De qué está compuesto? Pues de un oxígeno unido con doble enlace a un nitrógeno básicamente. Su acción tiene acción paracrina, autocrina, explica la especificidad de sus acciones, de tal manera que puede actuar allí en la misma célula o en otras células diferentes. ¿Qué es el óxido nítrico y de dónde se genera? Pues el óxido nítrico básicamente se genera a partir de un aminoácido esencial que es la L-arginina. Es un aminoácido proteico que forma parte de las proteínas. Esa L-arginina generalmente por acción de una enzima que se llama la óxido nítrico endotelial, ¿sí? La óxido nítrico sintasa endotelial básicamente va a producir óxido nítrico. ¿Cuáles son los sustratos utilizados para que esta enzima óxido nítrico endotelial, óxido nítrico sintasa endotelial actúe? Dijimos, el sustrato principal es el aminoácido L-arginina, pero también tiene que tener oxígeno, de tal manera que el oxígeno tiene que ser una célula que esté oxigenada, básicamente. Tiene que tener entonces también un cofactor que se ancla en esa enzima que se llama el NADPH, que es la nicotin-adenin-dinucleótido fosfato. Ustedes recuerdan que habían dos NAD, un NADH y otro NADPH. ¿Qué función tenía el NADH? ¿Quién me quiere decir? Sin la P. Capta los hidrógenos y los electrones ¿Para qué? para al final producir energía. Exactamente, para entrar a la mitocondria y la cadena respiratoria lo recibía para producir ATP, ¿cierto? Hacer la fuerza protón motriz y producir ATP. Pero este NADPH, ¿dónde lo vieron ustedes con Patricia? En la ruta de las pentosas fosfato. Exactamente, en la Y en la ruta de las lipogénesis. pentosas. Dime. En la ruta de las pentosas fosfato, a partir de glucosa 6-fosfato se produce entonces el NADPH. Pero este NADPH ya no se incorpora para ser energética. Él es un dador de protones para el metabolismo celular y especialmente para producir ácidos grasos. Por lo tanto, ese nicotinamida de dinucleótido fosfato es un dador de protones, pero que él se ancla básicamente a esa óxido nítrico sintasa endotelial para producir entonces la generación de óxido nítrico. Además, también necesita, la enzima contiene sitios de anclaje de ¿quién? Del grupo hemo, ¿sí? Y el grupo hemo, ¿por qué? Pues porque él es el que le está dando el oxígeno que necesita para hacer esta síntesis de óxido nítrico. La calmodulina también, ¿por qué? Porque permite entonces que interactúe y que permita entonces la entrada de calcio para poder hacer esa reacción básicamente. Por eso es que es tan importante entonces en esa síntesis de óxido nítrico todos esos. Y necesita de cofactores. ¿Cofactores como quién? Como la tetrahidrobiopterina, el FAT,
la flavina adenindinucleótido, y el FAM, que es la flavina adenin mononucleótido. Son cofactores que permiten que esta enzima N-hidroxi-L-arginina, que es la óxido nítrico sintasa endotelial, se active. ¿Para qué? Para que esta L-arginina produzca entonces el óxido nítrico. En esa forma, entonces, todo este ensamblaje de proteínas activan la óxido nítrico sintasa endotelial para poder formar óxido nítrico básicamente. ¿Cuáles son las formas de activación de esa óxido nítrico sintasa endotelial? Pues tenemos una vía constitutiva y una vía inducible. ¿Qué es la vía constituida? La vía constitutiva depende básicamente de quién, de que esto activara esta calmodulina y entrara calcio al interior de la célula, de tal manera que ese calcio que entra al interior de la célula con la calmodulina, pues permite entonces que esta L-arginina se convierta en citrulina y nos deje óxido nítrico. De estas óxido nítrico sintasas constitutivas, pues hay dos, que es la óxido nítrico sintasa endotelial, o la NOS3 también la conocen, y ¿en dónde la encontramos? Pues en células endoteliales, en células mesangiales y en plaquetas. Pero también tenemos una NOX1, o NOX básicamente constitutiva, que la llamamos también así, NOX neuronal, porque está en las neuronas, está en el epitelio pulmonar y está en el músculo esquelético. Y se inducen ¿para qué? Pues para que ellas produzcan óxido nítrico y hagan vasodilatación. Y está una síntesis inducible que básicamente se induce entonces, ¿por quién? Por infecciones, por generación de citocinas o por hipoxia, y entonces hace la síntesis proteica de esta óxido nítrico sintasa inducible, y allí la vamos, conocida como NOX2, y la vamos a encontrar en macrófagos, en neutrófilos y en células de músculo liso vascular. ¿Y se induce para qué? Pues para hacer proliferación, para hacer extravasación de músculo liso vascular hacia la superficie. Entonces, ahí tenemos las formas o las isoformas de óxido nítrico sintasa, que son la endotelial, la neuronal y la inducible, y son las dos formas constitutivas, la NOX3 y la NOX1, y la inducible, la NOX2, básicamente. Y ya habíamos dicho que se inducía la inducible por hipoxia, por estrés, por endotoxinas, por citocinas, que se inducía básicamente. Pero hay factores que estimulan la síntesis de óxido nítrico. ¿Cuáles son esos factores que estimulan la síntesis de óxido nítrico? Hay estímulos mecánicos, físicos o estímulos humorales. ¿Qué quiere decir? Liberación de sustancias, básicamente, para producir esa generación de óxido nítrico. Las mecánicas, pues, ¿son qué? Una presión ejercida sobre esa pared del endotelio vascular, un estrés de deslizamiento o de rayadura en esa lámina del flujo laminar, un estrés de cizallamiento, que porque hay un golpe, una cortada, ¿sí? Es el principal activador fisiológico de ese óxido nítrico endotelial y es un mecanismo de autorregulación, de tal manera que ¿qué va a producir? Pues dilatación, flujo dependiente, básicamente, o efecto de Serge-Schmeyer, y presión pulsátil, de tal manera que por ahí se pueden producir estímulos físicos para que ese endotelio produzca la generación de óxido nítrico. O bien estímulos endógenos, de tal manera que las células van a poder producir bradicinina, acetilcolina, prostaciclinas, adenosinas, histaminas, serotoninas, trombina, arginina vasopresina, endotelina, angiotensinas y norepinefrina.
Se producen en diferentes órganos, pero se liberan al torrente sanguíneo. De tal manera que podemos tener entonces aquí estímulos físicos, fuerzas de cizallamiento, que activan entonces la entrada de calcio básicamente. Podemos tener la liberación de sustancias, dijimos, de esas células como la bradiquinina y la acetilcolina, que estimulan entonces también esta entrada de calcio al interior de la célula, y dentro del endotelio van a producir y activar la óxido nítrico sintasa endotelial para que esta L-arginina nos produzca óxido nítrico y citrulina. ¿Qué pasa con el óxido nítrico que se sintetiza dentro de las células endoteliales? Pues ellas migran al interior de esa pared de esos vasos sanguíneos y llegan al músculo liso. En el músculo liso, ¿qué hacen? Pues ese óxido nítrico que puede llegar directamente de las células endoteliales o que se puede producir también a partir del nitroprusiato, se puede producir, van a activar segundos mensajeros como es la guanilato ciclasa, que en el músculo liso activa estas guanilato trifosfatasas que se conviertan en GMP cíclico. ¿Para qué? Para que este GMP cíclico haga relajación de la fibra muscular. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, doctora. Listo. También la acetilcolina, dijimos, es un neurotransmisor. La acetilcolina se libera, se sintetiza dentro de la neurona, se empaqueta dentro de vesículas, puede hacer una fusión con la membrana, liberarse al espacio sináptico y actuar con los receptores que dijimos M3, y va a activar, ¿quién? En las células del endotelio, pues activa la óxido nítrico sintasa endotelial para que produzca el óxido nítrico y este se meta dentro de las células endoteliales y produzca vasorelajación. De tal manera que esas sustancias que inducen vasodilatación dependiente del endotelio causan vasoconstricción cuando se administran de forma directa en las células del músculo liso. Entonces, pueden producir vasodilatación actuado con unos receptores y vasoconstricción, que ya lo vimos actuando con otros receptores. De tal manera que dependiendo del receptor que se active y dependiendo de si es cierto, en la misma célula o viene de sustancias que se producen en otras células, pues entonces van a haber activación de diferentes receptores. La acetilcolina, dijimos, con los muscarínicos va a producir vasodilatación, o puede ser que directamente en las células de músculo liso vascular produce vasoconstricción, ese mismo receptor, pero ya no en el endotelio, sino en las células de músculo liso. La vasopresina, básicamente, que actúa con receptores V1, B, básicamente haciendo vasodilatación, pero en el músculo liso activa receptores B1A. La norepinefrina básicamente activa también vasodilatando con receptores alfa 2, mientras que constriñe con receptores alfa 1. La serotonina, dijimos, vasodilata activando receptores 5-HT1B, pero hace vasoconstricción en el músculo liso con receptores 5-HT2A y 1D básicamente. La endotelina actúa con receptores endotelina B, mientras que hace vasoconstricción con endotelina A. Y la angiotensina con los AT2 hace vasodilatación y con los AT1 hace vasoconstricción. Entonces, allí están haciendo efecto diferente esas sustancias que pueden producir vasodilatación o vasoconstricción mediada por receptores diferentes. Esos factores que inhiben la síntesis de óxido nítrico y que disminuyen básicamente la expresión de la óxido nítrico sintasa endotelial son estas que aparecen aquí.
el TN-alfa, la hipoxia, altas concentraciones de LDL oxidadas y los glucocorticoides. Y alteraciones de la función del óxido nítrico endotelial, también entonces dijimos si hay falta de vitamina B, ¿sí?, de tetrabiopterina o derivadas de vitamina B, pues no se va a producir la activación de esa enzima porque es un cofactor esencial. E inhibición competitiva, ¿con quién? Pues con el ADMA, que es un inhibidor de la enzima directamente, que se llama la dimetilarginina asimétrica, que es ese ADMA que produce inhibición competitiva, o sea, es un inhibidor que entra al sitio activo de la enzima y compite con la L-arginina básicamente. De tal manera que esos factores que inhiben la síntesis, pues básicamente entonces están el TN-alfa, están los lipopolisacáridos, aumentos del LDL oxidada y esto que van a producir entonces que esta transcripción de estos genes que van a producir esa enzima óxido nítrico sintasa endotelial, pues entonces se altere, se desestabiliza y desestabilizan que la generación de un RNA mensajero para que no sintetice la enzima y no se produzca la síntesis de óxido nítrico. Factores que inhiben también esa síntesis, dijimos entonces, está aquí en la deficiencia entonces de vitamina, de tetrabiopterina o de vitaminas B. ¿Quiénes inhiben eso? Pues básicamente la insulinoresistencia, la hipercolesterolemia y el tabaquismo. De tal manera que estas patologías inhiben básicamente esos mediadores de síntesis de tetrabiopterina, que es un cofactor esencial para que actúe el óxido nítrico endotelial. Entonces, en esa generalmente pues se va a liberar menos. Factores que inhiben también esa síntesis, dijimos el ADMA, y ese ADMA pues circula en el plasma, son residuos de arginina metiladas en la proteína celular que hacen entonces una proteólisis básicamente y va a inhibir la enzima para que la L-arginina no produzca óxido nítrico básicamente. De tal manera que esa arginina dimetilaminohidrolasa, que es esta también, pues entonces va a hacer que esa L-arginina termine básicamente sin producir la enzima. Ese ADMA, entonces, ¿qué hace? Que esta arginina que está en el metabolismo celular como un aminoácido que corre en ese pool de aminoácidos del torrente sanguíneo, pues no estimule la óxido nítrico endotelial, la óxido nítrico endotelial y no genere óxido nítrico. De tal manera que esa disminución de óxido nítrico pues va a producir ¿qué? Pues va a producir especies reactivas de oxígeno, va a hacer entonces estrés o flujo dentro de ese promotor entonces de generación y va a producir entonces daño en esas células endoteliales, ¿Cómo se degrada el óxido nítrico? Pues el óxido nítrico se produce y se oxida rápidamente, de tal manera que ese óxido nítrico que se oxida rápidamente va a producir ¿qué? Especies reactivas de oxígeno, aniones superóxido. Y entonces también tenemos que tener en cuenta que tenemos que detoxificar estas especies reactivas de oxígeno porque se producen entonces esos aniones superóxidos que van a dar lugar a peroxinitritos y ese peróxido nitrito se degrada a otro agente oxidante que son los aniones hidroxilo y el nitrato, generalmente el NO2, que es dióxido de nitrógeno. Entonces, en esa forma, nosotros degradamos entonces rápidamente este óxido nítrico que producimos aquí, activando la óxido nítrico endotelial. De tal manera que nosotros entonces en esta proliferación, básicamente, y en esta generación de óxido nítrico, pues nosotros entonces podemos hacer que sea
aumente la inflamación macrofágica, aumente la inflamación y aumente el crecimiento celular. ¿Cómo? Pues activando entonces que este óxido nítrico produzca entonces produzca o bien el óxido nítrico endotelial o produzca estos radicales de oxígeno para hacer o bien generación de óxido nítrico, activación de la enzima o bien efectos antiproliferativos e inflamatorios básicamente. Dependiendo de quién, de que esa nitrosilación proteica que se produce por esos radicales libres, pues va a hacer peroxidación lipídica y va a hacer daño en ese ADN básicamente. Por lo tanto, esas acciones cardiovasculares del óxido nítrico, dijimos, el óxido nítrico se libera de forma continua, tiene una vida media muy corta, realmente dura muy poquito, máximo 10 segundos, actúa en el entorno en el que se produce, si se produce en el músculo, actúa allí, si se produce en el endotelio, actúa allí y tiene acción autocrina y paracrina. De tal manera que esas funciones de ese óxido nítrico endógeno básicamente, pues ¿dónde van a actuar? Entonces en el sistema cardiovascular, en las plaquetas, en el sistema inmunitario y en el sistema nervioso. ¿Qué hace cada uno de ellos? Ese óxido nítrico endógeno en el sistema cardiovascular, pues va a controlar la presión arterial y el flujo sanguíneo regional, va a hacer y en caso de que se altere, pues va a hacer el exceso de síntesis, va a ser hipotensión, shock séptico o la síntesis de acción inadecuada va a ser aterogenia y trombosis. ¿A qué? Al sistema cardiovascular. En las plaquetas y en ese sistema homeostático que va a producir pues limitación de adherencia y agregación. En el sistema inmunitario se mete en la defensa frente a virus, bacterias, hongos, de tal manera que allí nos va a proteger básicamente contra efectos que nos hacen daño y la defensa inmunitaria. Y en el sistema nervioso, a nivel central, ese óxido nítrico pues interviene en la neurotransmisión, en la plasticidad básicamente, que es que pues la memoria, el apetito, la nocicepción, y a nivel periférico en la neurotransmisión, en el vaciamiento gástrico y en la erección de los penes generalmente. Pero si hay una función patológica periférica, pues hace estenosis pilórica, hipertrófica, disfunción eréctil. De tal manera que entonces mire cómo en estas funciones del óxido nítrico endógeno, pues básicamente tiene funciones muy específicas, haciendo también acciones en esas acciones cardiovasculares, dijimos, pues inhibe esa NADPH oxidasa, de tal manera que inhibe esta NADPH oxidasa, ese óxido nítrico, ¿para qué? Para que no, el oxígeno no se convierta en radicales libres, básicamente. E inhibe también, básicamente, ¿quién? A nivel endotelial, inhibe entonces la generación de la endotelina 1. ¿Para qué? Pues para que esta endotelina 1 entonces también actúe a nivel de eso, haciendo que entonces, haciendo procesos que pueden ser antiinflamatorios o inflamatorios y agregantes. Acciones paracrinas, dijimos entonces. Acciones abdominales, ¿qué quiere decir? Pues que hace vasodilatación, acción antimitogénica y proliferativa, acción antiadherente, antiagregante, ya lo dijimos, y acciones endoluminales, acción antitrombótica. De tal manera que controla, bien sea que aquí no se agregue nada en la superficie del endotelio, o que cuando se activa se genera entonces óxido nítrico que va a producir en las células de músculo liso, mediado por el GMP cíclico vasodilatación.
¿Cómo se hace esa vasodilatación y cuál es el mecanismo que actúa aquí en la fibra muscular básicamente? Pues ese endotelio estimula esa guanilato ciclasa soluble que convierte el GTP en GMP cíclico y en proteinquinasas. De tal manera que hace que activación de canales de potasio sensibles a calcio con gran conductancia, de tal manera que hiperpolarizando la membrana bloquea la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. También va a hacer entonces ese óxido nítrico activación de la bomba calcio ATPasa de la membrana plasmática e inhibición de la formación de inositol trifosfato. ¿Por qué? Porque inhibe la liberación de calcio dependiente de ese inositol trifosfato por la fosforilación de ese receptor de inositol trifosfato en el retículo sarcoplásmico. Además, hace fosforilación del fosfolambat, de tal manera que hace activación de la cerca, que es ese sarco endoplásmico retículo ATPasa del calcio básicamente, y aumento de la recaptación del calcio. Y también disminuye ese calcio intracitosólico, haciendo que disminuya la interacción de calcio-calmodulina, la inactivación de la sinasa de cadena ligera de la miosina, y con esto entonces desacopla todo este anclaje. De tal manera que ese óxido nítrico que actúa a través de receptores de proteínas G, que hace que el GTP se convierta en GMP cíclico y en proteinquinasa, dijimos, uno, haga activación de canales de calcio, ¿cierto? Inactivación de canales dependientes de voltaje, que haga entonces activación de esa bomba ATPasa plasmática que inhiba la liberación del calcio del inositol trifosfato y que además inhiba la fosforilación de rosinasas para que desacoplen o desensibilicen este aparato contráctil que está compuesto por filamentos gruesos y delgados que digamos que se imbrincan uno sobre otro para hacer los procesos o de vasoconstricción o de vasodilatación. Pero aquí hace activación de esa fosfatasa de cadena ligera del músculo liso vascular para que hayan menores puentes cruzados, para que se produzca vasodilatación, para que haya un desacoplamiento de toda esta maquinaria y no se produzca contracción, sino se relaje el vaso básicamente. De tal manera que en ese músculo liso vascular, dijimos, la acetilcolina, pues aumentaba el óxido nítrico, aumentaba el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que hacía entonces que una célula pasara de menos 40 a menos 55 voltios y aquí entonces activara todos estos canales de potasio ATPasa, calcio ATPasa, voltajes dependientes de potasio y GMP canales de potasio. ¿Para qué? Pues para que salga potasio al líquido extracelular e inhibía la concentración o la entrada de calcio al interior de la célula, y esa disminución de calcio al interior de la célula producía en la célula del músculo liso vascular, produjera relajación básicamente. Acción antimitogénica y antiproliferativa, dijimos, pues esa vasorelajación va a hacer entonces que ese óxido nítrico sea antiproliferativo, que estas células de músculo liso no se suban a la superficie del endotelio básicamente, haciendo que inhibición de esos fibroblastos y de la síntesis de colágeno y de matriz extracelular. Acción antiadherente, antiinflamatoria o antiaterogénica es el efecto protector, de tal manera que inhibe la interacción célula endotelial monocito, inhibe la síntesis de moléculas como son las quimiotácticas, interleuquina 8 y proteínas, digamos de esas proteínas 1 de los monocitos, hace proteínas adhesivas, ¿sí? Inflamatorias, e inhibe la adhesión y activación y migración de monocitos a la capa superficial. De tal manera
que ese efecto vasoprotector del óxido nítrico es el papel en el mantenimiento de la función y de la integridad vascular, básicamente. ¿Haciendo qué? Pues que no se produzca todo esto, que no salgan sustancias a la superficie, que no tomen estos leucocitos, que no los metan dentro de la célula, inhiben estas sustancias quimiotácticas y antiinflamatorias y hace un proceso antiproliferativo ese óxido nítrico. Acciones antitrombóticas. También que no se forme un trombo, básicamente, inhibe la agregación de plaquetas también. Es como lo hace, entonces dijimos, entre este equilibrio de agregantes plaquetarios y antiplaquetarios que tienen la acción de todas estas sustancias o de manifestarse o de no manifestarse para hacer inhibición de esa superficie. Si hay óxido nítrico, generalmente, pues hay acción antitrombótica, básicamente. Vamos a mirar otra de las sustancias y es la prostaciclina. ¿Qué es la prostaciclina? Pues son compuestos químicos generalmente, compuestos también que actúan mediados por receptores y que hacen síntesis y estimulan, también se estimulan por factores físicos y humorales. Tienen acciones también cardiovasculares, acciones autocrinas, acciones paracrinas, como son vasodilatación, aumentan la circulación fetal, la permeabilidad del conducto arterioso, a nivel renal hacen vasodilatación de la arteria renal, hacen secreción de renina en natriuresis y básicamente, y a nivel endoluminal pues hacen actividad antitrombótica. Esos eicosanoides que son estas prostaciclina es un eicosanoide, pues están agrupados en prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos básicamente. Son derivados de quién? De las fosfolipasas ADA. Todos ellos derivan de los fosfolípidos de membranas celulares, la fosfatidilcolina, la fosfatidilecitina y por acción de quién? De una enzima que se llama la fosfolipasa A2 que hidrolizan enlaces ésteres y se obtiene el ácido araquidónico. Y a partir de ese ácido araquidónico, que es un ácido graso esencial poliinsaturado tipo omega 6, ¿por qué omega 6? ¿Qué quiere decir un omega 6? ¿Quién me quiere decir? Para que la insaturación está en el carbono Aló. 6. En el carbono 6, ¿de dónde para dónde? Izquierda, derecha. De izquierda a derecha. Eso, desde el final, desde el grupo metilo final hacia arriba, ¿cierto? No desde el grupo funcional, ¿cierto? Está formado, ¿por qué? Por una Sí, cadena, generalmente el ácido araquidónico tiene 20 carbonos y es el precursor de quién? De estos eicosanoides. Por lo tanto, esos ácidos araquidónicos que son oxigenados por enzimas microsomales como las ciclooxigenasas, generalmente uno y hay dos también, la una es inducible y la otra no es inducible, forman endoperóxidos cíclicos generalmente como las prostaglandinas G2 y las H2, las cuales también van a formar prostaciclinas básicamente por acción de la prostaciclina sintasa. Esta es la estructura de un eicosanoide. Entonces, si ven cómo tiene un ácido graso de 6 carbonos y por eso lo llamamos un omega 6, porque partimos de este carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que en el carbono 6 de adelante para atrás tiene la primera insaturación. Entonces, el grupo carboxilo está libre, pero se dice que es un ácido graso omega 6. ¿Cómo se generan entonces esos eicosanoides? Pues básicamente dijimos de los fosfolípidos. Esos fosfolípidos actúan entonces con esta fosfolipasa, actúan sobre el ácido araquidónico y por una ciclooxigenasa van a ser entonces aquí en esta
unión van a hacer entonces este doble ciclo aquí y se forman las prostaglandinas G2. Y además le meten estos grupos OH aquí. Y entonces forman también el tromboxanos A2 y esos tromboxanos van a hacer agregación, vasodilatación y proliferación de células de músculo liso vascular. Están también las prostaglandinas D2, E2 y F-alfa 2 y están las prostaciclinas que hacen agregación, vasodilatación y proliferación de células de músculo liso vascular. De tal manera que ese grupo de ácidos carboxílicos de carácter lipídico son originados de esa oxigenación de ácidos grasos de 20 carbonos, tipos omegas 3 y omega 6. Esas prostaciclinas y 2 que dijimos son estas que se forman aquí, ¿cierto? Es esta estructura. Esta estructura cíclica que aparece aquí es un miembro de la familia de esos eicosanoides, es producida por las células endoteliales de los vasos arteriales, ¿a partir de quién? De la prostaglandina H2 por acción de la enzima prostaciclina sintasa. Es un eicosanoide que tiene una vida media de 1 a 3 minutos y esas prostaglandinas I2 generalmente es la única prostaglandina que escapa de la circulación pulmonar y se inactiva mediante hidrólisis a 6-ceto prostaglandina F1-alfa que posteriormente se elimina por orina como 2,3-dinor-ceto 6-ceto prostaglandina F1-alfa. Entonces mira que ellas se producen y se degradan rápidamente en cuestión de 3 minutos, ya no tienen actividad biológica. Esas prostaglandinas I2 o IP, también la llama, pues tiene receptores IP, de tal manera que esas prostaglandinas IP en estos receptores mediados por proteínas G, esas proteínas G entonces hacen que esa adenilato ciclasa se active para que el ATP se convierta en AMP cíclico como segundo mensajero y ese segundo mensajero va a producir proteinquinasa A. Mientras que el óxido nítrico que actuaba por la GMP cíclico y producía activación de proteinquinasas G, esta va a producir, la prostaciclina va a producir proteinquinasa A, mediada entonces por la adenilato ciclasa, AMP cíclico básicamente. ¿Cuáles son los factores que estimulan la síntesis de prostaglandina? Dijimos de prostaciclinas, entonces son básicamente estímulos de deslizamiento laminar de flujo o estrés en esa presión pulsátil que producen en ese endotelio, o van a haber también mediadores endógenos humorales como son la bradicinina, la histamina, la serotonina, la trombina, la vasopresina, el magnesio, el calcio HDL, básicamente, que circula con la angiotensina 1,7. Haciendo que entonces, que esta activación de estas prostaciclinas activen entonces aquí la adenilato ciclasa para que mediados por el AMP cíclico produzcan entonces vasodilatación. Pero simultáneamente también, pues estas endotelinas también que van a activar entonces por receptores ETB, van a activar prostaglandinas, pues también ellas van a activar óxido nítrico simultáneamente que van a producir entonces vasodilatación. Mientras que la endotelina, si se libera en el endotelio, produce vasoconstricción mediada por la proteinquinasa C. Por lo tanto, entonces, a su vez, que también esas acciones cardiovasculares de el óxido nítrico mediado bien sea por bradiquinina, por prostaciclinas, pues lo que hacen en la célula del endotelio es aumentar el calcio, aumentar la actividad de la óxido nítrico sintasa endotelial, producir simultáneamente también óxido nítrico y relajación del músculo liso vascular.
Acciones cardiovasculares, dijimos también en esas acciones abluminables o acción endoluminal, pues dijimos entonces va a producir mediada también por la generación de óxido nítrico, vasodilatación en la circulación perinatal, pues produce una buena vasodilatación que llegue oxígeno básicamente al útero y a nivel renal también hay una buena oxigenación. ¿Para qué? Pues para que filtre básicamente esos túbulos y hagan la selección de sustancias que tienen que excretar y que tienen que reabsorber básicamente. Y acciones endoluminales, pues impide que aquí se agreguen sustancias para que hagan agregación plaquetaria. Haciendo lo mismo, activación en esa vasodilatación ¿de qué? Pues de todo este mecanismo que dijimos, activación de quién, de toda esta maquinaria que va a hacer vasodilatación en las células de músculo liso vascular, que inhibe estos puentes cruzados, que desacopla básicamente toda esta maquinaria contráctil, haciendo entonces que todo esto se produzca para producir la vasodilatación que la especificamos ahora antes. Prostaglandinas I2 y G2, ¿qué es lo que hacen también? Van a hacer que medien la liberación de renina. ¿Qué hace entonces en el flujo renal? Básicamente esas prostaglandinas I2 van a actuar aquí a nivel del flujo renal. ¿Qué tenemos nosotros en el flujo renal? Tenemos que estas células de la mácula densa, y lo vamos a ver el próximo semestre o en el próximo semestre, o cuando veamos renina y angiotensina, que lo vamos a ver en la próxima clase. Las células, este es el filtrado glomerular. Este filtrado glomerular, entonces, en las células, básicamente filtramos sodio, todas las partículas, sodio, cloro, calcio que llegan por la sangre y entran a las células de la mácula densa. Allí en las células de la mácula densa hay unos transportadores que se llaman sodio 2-cloros potasio. Hacen entonces que esta entrada de estas partículas dentro de la mácula densa activen entonces la generación de arginina, activación del óxido nítrico entonces que va a producir radicales de oxígeno, peroxinitrito, que van a activar la ciclooxigenasa 2. Esta ciclooxigenasa 2 a su vez hace que el ácido araquidónico produzca prostaglandinas I2. Estas prostaglandinas salen de la mácula densa y van a las células justaglomerulares y allí activan receptores de la adenilato ciclasa. Receptores de adenilato ciclasa que hacen que el ATP se convierta en AMP cíclico y que estas células justaglomerulares sinteticen renina para que se libere al plasma sanguíneo. Por lo tanto, se liberan cuando disminuye la carga de sodio a la mácula densa, la depleción de sodio activa el óxido nítrico endotelial, el óxido nítrico reacciona con aniones superóxidos para generar peroxinitrito. El peroxinitrito, dijimos, activa la ciclooxigenasa 2 para generar prostaglandinas a partir del ácido araquidónico y las prostaglandinas difunden en las células justaglomerulares para liberar renina. ¿Hasta ahí quedó claro? Cierto. Vamos a mirar qué hace el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Según las hipótesis de los productos metabólicos del ácido araquidónico, este factor hiperpolarizante derivado del endotelio parece que es un metabolito lábil, digamos así, que se produce también del ácido araquidónico. Puede ser metabolizado ese ácido araquidónico por las enzimas como son la ciclooxigenasa o las 5-LOX, que son oxigenasas básicamente por el sistema de oxidasas del citocromo P450. Y a su vez esos citocromos P450 epoxigenasas producen ácidos epoxi eicosa tetraenoicos
que son estos llamados factores derivados del endotelio. En esa forma, estas epoxioxigenasas, mediadas por esos CYP2C, básicamente implicadas en la génesis de ese factor hiperpolarizante, pues básicamente activan esa sintasa, que es una epoxigenasa. Esa es la primera hipótesis de cómo se produce ese factor hiperpolarizante. Otra hipótesis es que a partir del peróxido de hidrógeno, de tal manera que ese peróxido de hidrógeno se ha sugerido como que es el mismo que actúa como factor hiperpolarizante derivado del endotelio en esos lechos vasculares. Entonces, ¿quién va a producir esta activación de este factor hiperpolarizante del endotelio? Pues en esas células endoteliales está entonces que la hiperlipidemia básicamente pues actúa o no actúa, la diabetes va a disminuir esos factores derivados del endotelio, la hipertensión también y la edad pues entonces también van a hacer que produzcan esa disminución de esos factores. ¿Qué hace ese factor? Pues produce salida de potasio del músculo liso, haciendo entonces que haya una hiperpolarización, haya una relajación y aumente el GMP cíclico. En esa forma entonces actúa básicamente ese factor hiperpolarizante. ¿Cómo se estimula? Pues por deslizamiento, por estrés, básicamente del flujo laminar, y por mediadores, ya dijimos, bradicinina, acetilcolina y angiotensina. Esas acciones cardiovasculares de ese factor hiperpolarizante, pues hace activación de canales de pequeña conductancia, produce hiperpolarización de las células del endotelio, hay activación del canal catiónico permeable al calcio, básicamente, aumenta la concentración de calcio, hay activación de fosfolipasas A2 para que produzca entonces esas enzimas oxidasas y produzca entonces esa retroalimentación positiva. Haciendo que lo mismo, vasodilatación en toda esta maquinaria, básicamente de fosforilación, y haciendo el desacoplamiento también de toda esa maquinaria del músculo liso. ¿Qué hace el péptido natriurético tipo C? Pues el péptido natriurético tipo C básicamente también se produce en esas células endoteliales en respuesta al estrés hemodinámico, a la distensión mecánica y al estrés, básicamente, fundamentalmente en las células endoteliales y en el cerebro, pero también se conocen otros tipos de péptidos natriuréticos. Están el péptido natriurético C, que dijimos es el péptido endotelial, pero también están el péptido natriurético A y B, que es el péptido natriurético atrial, la fuente son los atrios, y el péptido natriurético B, que es a nivel cerebral en los ventrículos cerebrales. Y este C que dijimos se produce en el endotelio y en el sistema nervioso central. ¿Qué hacen? Pues también vasodilatación. Hacen vasodilatación y hacen un efecto antiproliferativo básicamente. ¿Sí? Mientras que los otros hacen efecto natriurético, este hace vasodilatación básicamente a nivel entonces y efecto antiproliferativo. Cuando veamos el sistema renina-angiotensina, tenemos que ver que ese sistema renina-angiotensina hace activación del sistema nervioso central, pero es promitogénico, va a haber reabsorción de sodio, va a haber procrecimiento y vasoconstricción, mientras que este péptido natriurético C y los otros péptidos natriuréticos son agentes que inhiben el sistema nervioso, son antimitogénicos, inhiben el sistema renina-angiotensina, hacen natriuresis generalmente y hacen anticrecimiento y vasodilatación. Y hay que tener un equilibrio entre estas acciones del péptido natriuréticos con el sistema renina-angiotensina para que haya una buena homeostasis cardiovascular. Ese péptido natriurético C en el sistema nervioso y en el hipotálamo
pues hace regulaciones básicamente de la sed y el apetito por la sal. En el tallo encefálico hace disminución del tono simpático. A nivel de las glándulas suprarrenales hace disminución de la secreción de aldosterona. A nivel renal, pues carece de acciones a nivel renal. No parece que tiene efecto natriurético y efectos cardiovasculares, dijimos, hace vasodilatación y antiproliferación. No inhiben la síntesis de renina, este péptido natriurético, pero también dijimos desacopla entonces toda esta maquinaria de las células del músculo liso vascular, haciendo vasodilatación y desacople de esa maquinaria contraria. La endotelina también entonces dijimos son proteínas básicamente pequeñas, hay 3 isoformas de endotelina que tienen entonces 21 aminoácidos y están todas las endotelinas 1, 2 y 3 básicamente que son estas. Estas endotelinas básicamente también, digamos así, es una sustancia vasoconstrictora muy potente en el organismo, es la que produce vasoconstricción, es 10 veces más potente que la angiotensina 1 y se cree que es similar, esa endotelina 1 tiene un parecido a esas cefarotoxinas, que son una familia de péptidos aislados del veneno de las víboras, de las serpientes, básicamente de estas engadensis, que son estas culebras que aparecen allí. ¿Por qué básicamente se relaciona esas endotoxinas con esas cefarotoxinas? Pues porque básicamente Cleopatra se murió entonces envenenada, murió con una sobredosis de esas cefarotoxinas porque se hizo picar de la serpiente en esa época de los faraones y entonces ella se murió y finalmente después se dieron cuenta que era una endotelina básicamente. ¿Cómo se produce básicamente esa síntesis de endotelina? Pues de un gen de endotelina grande generalmente, que es sintetizada en las células del músculo liso vascular y en ese proceso de síntesis básicamente se desdobla a una preproendotelina y se desdobla a una proteína más pequeña, de 21 aminoácidos, la biquendotelina y la endotelina 1, para poder hacer entonces el péptido activo, básicamente, que es un péptido de 21 aminoácidos, esa endotelina. ¿Cómo se produce la endotelina? También por efectos de estrés de deslizamiento o flujo turbulento o por mediadores endógenos, ya dijimos, epinefrina, vasopresina, trombina, factor de crecimiento transformante, factores de crecimiento epidermal, aumento de las LDL oxidadas e hiperglucemias producen entonces esos mediadores. Y esos factores que determinan entonces esa síntesis de endotelina, pues también entonces es que hacen esos procesos óxido nítrico, prostaglandinas y dos péptidos natriuréticos, estrógenos básicamente, estrés de deslizamiento laminar en el flujo sanguíneo, pues van a producir entonces esa generación de ¿quién? De endotelina o que factores que inhiben la síntesis de endotelina. Unos que la potencian y otros que la inhiben básicamente, como estos factores que son el óxido nítrico, los estrógenos y las prostaglandinas. Interacciones que hacen, pues básicamente el 75% de esa endotelina 1 se libera hacia las células del músculo liso vascular, como lo pueden ver aquí, que es adyacente al endotelio, donde se une a esos receptores específicos de endotelina, generalmente haciendo como sustancia paracrina, autocrina, y no como una hormona circulante. Allí interactúa con esos receptores ET1, haciendo entonces específicos para esos tipos de endotelinas A y B. Acciones, entonces dijimos, mientras que la endotelina A se expresa en el músculo liso, media vasoconstricción y la proliferación es un receptor ligado a proteínas G, activa la fosfolipasa C generalmente, que hidroliza fosfatidilinositol y el cual genera inositol trifosfato y diacilglicerol,
Pues la endotelina B se expresa en el endotelio media la liberación de óxido nítrico y prostaglandina I2 y hace vasodilatación, endotelio dependiente y acción aptóquima. Entonces tiene también que haber, es como el yin-yang, que tiene que haber un equilibrio entre estas dos isoformas de endotelina, que una produce vasoconstricción y la otra puede producir vasodilatación mediada con receptores. Dijimos entonces acciones autocrinas, estimulando prostaglandinas y óxido nítrico, acciones paracrinas, dijimos ya vasoconstricción, efecto mitogénico en los fibroblastos, estimulación de la secreción atrial, inotropismo positivo, efecto mitogénico y proliferativo a nivel cardiovascular, en los riñones proliferación mesangial, vasoconstricción de la arteria aferente preglomerular, que disminuye el flujo sanguíneo renal y aumenta la resistencia de la vena vascular renal, y en la corteza pues va a estimular la secreción de aldosterona. De tal manera que esa endotelina 1, entonces, ¿qué va a hacer? Fuerzas de rozamiento, hipoxia, catecolaminas estimulan endotelina, que actúa, hace vasoconstricción atrial y hace activación simpática, y a su vez hace hipertrofia a nivel del corazón, aumentando que la resistencia vascular sistémica y disminuyendo la respuesta cardiovascular, haciendo entonces que disminuya la excreción de sodio a nivel renal, la filtración glomerular, aumenta la vasoconstricción eferente, que van a aumentar el volumen intravascular a nivel renal. Y en la glándula suprarrenal aumenta la liberación de aldosterona para que retenga sodio y aumente el volumen intravascular. En esa forma, esa endotelina 1 está actuando de esa forma, actuando mediada ¿por qué? Pues receptores que hacen entonces o que produzca vasodilatación o que también mediada por endotelina produzca vasoconstricción. En el músculo liso vascular dijimos hace vasoconstricción, proliferación y aterogénesis, y también como mecanismo, entonces dijimos, estimulaba la formación de inositol trifosfato, la activación de sinasas de cadena ligera, la fosforilación de cadena ligera, hacía entonces activación intercambiable de esas guaninas, acoplamiento de la maquinaria contráctil, básicamente para hacer entonces acoplamiento de esa maquinaria contráctil, interacción actina-miosina, puentes cruzados fuertes, haciendo vasoconstricción. En esa forma, entonces, también mediado por toda esta generación de inositol trifosfato, diacilglicerol, proteinquinasa C, actúa sobre estas cadenas de músculo liso vascular haciendo la vasoconstricción. Y en el remodelamiento vascular, pues esa endotelina 1 hace agente mitogénico proliferativo, o sea que produce agrandamiento, vasoconstricción y proliferación y migración de la íntima, ¿a dónde? A la pared vascular. Haciendo entonces que esa endotelina 1 en las células de músculo liso produzcan vasoconstricción y proliferación y remodelamiento vascular, en los fibroblastos produzca vasoconstricción, proliferación y fibrosis, y en las células endoteliales produzca proliferación a su vez. Entonces mire que mediada por estos receptores de endotelina, él va a producir remodelación vascular. Con eso entonces terminamos la clase de hoy. Les agradezco mucho que hayan permanecido allí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profe. Bueno, a ustedes muy amables. Entonces los cito para la próxima clase. Esteban, gracias entonces por mandarme la comunicación.